listos. Cayo Lara, coordinador federal de Izquierda Unida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. A ver, hemos escuchado esta mañana hablar a Artur Mas sobre el comunicado de Pujol, admitiendo que tenía dinero en el extranjero. Insiste en que es un tema personal, que él se enteró por la prensa y dice que siente pena y compasión. ¿Usted siente compasión por Jordi Pujol? Bueno, no, porque tampoco es un tema personal. Es un tema que afecta ni más ni menos al presidente de la Generalitat. Es un tema que ha tenido oculto durante muchísimos años y además es una persona que se ha dedicado a dar a otros lecciones de ética y de moral. Entonces, no, compasión en ese sentido ninguna. Aquí lo que hace falta es que se restituya el daño que se le ha causado a la hacienda pública, el daño que se ha causado al pueblo catalán y al conjunto del pueblo español, y que se determinen todas las responsabilidades que se deriven de una actitud que de verdad es lamentable, es deleznable, y no le podemos dar otro calificativo, repito, de una persona que debería haber sido ejemplarizante y ejemplo para el conjunto de ciudadanos y ciudadanas, y especialmente del pueblo catalán. Por tanto, nada de compasión en ese sentido, entendido desde el punto de vista de las palabras que ha dicho el señor Artur Mas. ¿Usted cree que Artur Mas debería haber sido más contundente? Bueno, cada uno tiene sus propias historias, sus propias dependencias, pero me parece que cuando estamos en una situación donde se provoca un deterioro de las instituciones democráticas de esta naturaleza, porque la actitud que ha mantenido Jordi Pujol, lo que hemos conocido, lo que viene a hacer es desprestigiar la democracia y las instituciones democráticas, pues me parece que tienen que tenerse en actitudes con más dureza en ese sentido, porque nos estamos jugando mucho. Hay un deterioro que se ha hecho de los políticos, que muchos han contribuido y están contribuyendo a que se produzca, y entre ellos la sorpresa de Jordi Pujol, que además está extendida a la propia familia, como todo el mundo sabe. Y por eso, si esto le ligamos los escándalos que también hemos conocido de corrupción, el caso Pallerols, el caso Palau, el caso de las ITVs, donde está implicado en este último directamente un hijo de Pujol, o incluso me atrevería a afirmar el famoso 3% que dijo un día Maragall y que nunca más se supo, pues evidentemente estamos hablando de utilizar las instituciones públicas para beneficios particulares de determinadas familias. Y eso hay que desterrarlo de la vida pública española. Por tanto, frente a esta situación no cabe ninguna contemporización y hay que actuar de una manera decidida y hay que actuar como se debe actuar y corresponde a cualquier gobernante. Señor Lara, me gustaría comentar con usted algunas noticias económicas que hemos conocido a lo largo de esta mañana y, en primer lugar, vamos a escuchar al ministro de Economía, Luis de Guindos, que ha anunciado pues cambios en la ley hipotecaria para pues paralizar los desahucios. Vamos a escuchar a de Guindos. Los deudores podrán recurrir el auto del juez que hubiese desestimado su oposición a la ejecución. Con ello se da pleno cumplimiento a la reciente sentencia del Tribunal de Luxemburgo, cuando este Real Decreto Ley, lo vamos a hacer, lo vamos a incluir en el Real Decreto Ley, se ha aprobado, como decía anteriormente, en el último Consejo de Ministros de agosto. Señor Lara, ¿por qué cree que el Partido Popular no quiso sumarse a la iniciativa antidesahucios que presentaron en Bruselas junto con Podemos y ahora anuncian cambios en la ley hipotecaria? ¿Le parecen bien? ¿Está de acuerdo con lo que ha anunciado de Guindos? Vamos a ver, junto con Podemos no, vamos a ser rigurosos en el análisis. Aquí lo que hay es una decisión que recurre la Audiencia de Castellón, lo recurre sobre una legislación española, lo recurre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que le dice al Gobierno español es que tiene que actualizar y adaptar la legislación española a lo que es la sentencia que determina el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque violaba y vulneraba una directiva de la Unión Europea. En resumen, lo que venía a decirle es que había un agravio comparado entre los derechos que tenía la banca en cuanto hubiera un litigio con cualquier consumidor, con cualquier usuario de vivienda, y los derechos que tenía el usuario de la vivienda en cuanto a recursos que eran inferiores. Por tanto, había un agravio comparado, una vulneración de la legislación europea, y lo que le hace es que le pide que la actualice y la adapte el Gobierno español en ese sentido. No hay ninguna concesión, por tanto, del ministro Guindos ni del Gobierno español, simplemente limitarse
a cumplir la legalidad vigente y no dejar la legislación en favor exclusivamente de la banca y, desde luego, entendido desde el punto de vista que se pretende decir que se resuelve el problema de los desahucios, no. El problema de los desahucios se resuelve cuando el Tribunal Constitucional resuelva el recurso que ha puesto el Gobierno de España, el Gobierno del Partido Popular, contra la ley de Andalucía, que esa sí resuelve los problemas de los desahucios en Andalucía al menos, y poderla extender al conjunto del Estado español. Por tanto, la voluntad política del Gobierno del PP no está hoy en favorecer el problema de los desahucios, sino en este caso concreto únicamente actualizar, repito, la legislación española en función del varapalo que da el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Quiero que escuche también a Carlos Floriano, vicesecretario de Organización del Partido Popular, porque esta mañana se ha presentado francamente optimista con la evolución de la economía. Vamos. Ya no estamos ante brotes verdes. Estos no son brotes verdes. Esta es la recuperación económica. ¿Está usted de acuerdo en que estamos mejor, señor Lara, o no? Vamos a ver, nadie puede negar que hay en este momento unos datos que aparecen en la última encuesta de población activa que mejoran la situación del empleo, pero tenemos que afirmar a continuación un par de cosas. Por poner un botón de muestra, primero, el 7% del empleo que se está creando en España es de un día de duración. Son contratos de un día. Con eso todo el mundo sabe que se puede hacer un precioso proyecto de vida la gente que le hagan un contrato de un día. El empleo que se está creando en España es empleo precario. Están sustituyendo el empleo fijo con una cierta estabilidad por empleo temporal y empleo precario. Por vez primera en la historia de la democracia, el empleo temporal ha superado al empleo fijo. Es decir, se está creando mucho empleo basura en España. Eso es lo único que estamos viendo en la famosa recuperación en función de la reforma laboral. Y lo que está viendo también es una bajada importantísima de salarios que está afectando, lógicamente, al poder adquisitivo de la mayoría trabajadora, de la clase trabajadora, y luego hay una reducción también de parados porque está emigrando gente. Yo alguna vez he puesto este ejemplo. Si emigraran los 5.700.000 parados que dice la EPA que hay en el país, evidentemente el paro sería cero. Por tanto, trabajo precario, emigración, son en definitiva los que están contribuyendo en este momento a ese cambio que se está produciendo en los datos de la encuesta de la población activa. Y quiero afirmar una cosa rotundamente: por cada empleo que se crea en España es una alegría que tenemos la gente que estamos defendiendo la política de empleo, porque incluso una gota de agua en un desierto viene bien para los nómadas. En nuestro caso, desde luego, aplaudimos cualquier medida en ese sentido, pero no ha cambiado la política del Gobierno sustancialmente para que se empiece a crear empleo y empleo de calidad en nuestro país. Otra noticia, señor Lara. A ver, Laura López, el Gobierno ha cambiado de opinión, ha rectificado una parte de esa reforma fiscal que nos anunció y dice que las indemnizaciones por despido solo tributarán a partir de los 180.000 euros. Lo ha confirmado el Gobierno. Se eleva ese mínimo exento en la tributación por despido hasta los 180.000 euros. Son las indemnizaciones más elevadas las que van a tributar. Se va a incluir en el proyecto de ley que se va a llevar al Consejo de Ministros. Recordemos que en el anteproyecto de ley tributarían las indemnizaciones por despido de 20.000 euros en los despidos que se hubieran producido a partir del 20 de junio. Laura, por cierto, estás en el Palacio de la Moncloa. No sé si sigue la reunión que mantenía esta mañana el presidente del Gobierno con los agentes sociales, en la que, entre otras cosas, parece ser que van a hablar de subir los sueldos en 2015, ¿eh? Pues casi 2 horas, Cristina, ya de reunión. Siguen reunidos. Nos han dicho que en unos minutos comparecerá la ministra de Empleo, Fátima Báñez, con los agentes sociales, con los representantes sindicales y representantes empresariales. Los sindicatos han avanzado también que van a pedir un plan de choque para favorecer el empleo y está sobre la mesa también esa subida salarial. Señor Lara, ¿ustedes apoyarían ese pacto entre el Gobierno y los agentes sociales para que suban los salarios a partir de 2015? Vamos a ver, yo tengo una duda razonable de que los que han teorizado que había que bajar, me refiero al Gobierno y la COE, que había que estar bajando los salarios para ser más competitivos, dicen en Europa, que vayan a hacer un cambio de 180 grados ahora mismo en la política salarial en nuestro país, cuando se están congelando los salarios de los trabajadores públicos y cuando todos los datos que tenemos es que ha habido una bajada sustancial de los salarios laborales impulsadas también por la propia COE.
Por tanto, una duda razonable hasta que no lo veamos encima de la mesa. Y en segundo lugar, es que la parte en la que tiene que trabajar el Gobierno es en la parte, por ejemplo, de subir el salario mínimo interprofesional, que lo tiene congelado con una única subida que hizo de un 0,6%. Tenemos uno de los salarios mínimos interprofesionales más bajos de los países desarrollados de la Unión Europea y, por tanto, es una medida que el Gobierno debe adoptar si realmente quiere influir en que puedan subir los salarios en relación con el salario mínimo interprofesional. Y en lo que tiene que ver con las empresas, lo que hay que hacer es, claro, nosotros estamos por suprimir la reforma laboral, tanto la que hizo el PP como la que hizo el Gobierno de Rodríguez Zapatero, porque con eso le han pegado un palo a la negociación colectiva. Y pegarle leña a la negociación colectiva significa quitar poder contractual a los sindicatos, debilitarlos de cara a la negociación salarial con el sector de la COE. Por tanto, esperemos a verlo, porque obras son amores y no buenas razones. Señor Lara, muchas gracias por haber estado en Al Rojo Vivo. Por cierto, no sé si sabe, supongo que lo habrá leído, que van diciendo por ahí que Alberto Garzón le va a suceder a usted ante las próximas elecciones. No sé si hay algo de cierto o no. Bueno, nosotros las decisiones que adoptamos en la organización, más allá de la rumorología urbana que puede haber en el conjunto del Estado o por determinados sectores interesados, lo decidimos en nuestros órganos. No hemos abierto todavía el debate de quiénes serán candidatables o no a las siguientes elecciones, a la presidencia del Gobierno nada menos, que nos queda, si no las adelanta Rajoy, todavía 1 año y medio, y cuando abramos el debate lo abriremos lógicamente con transparencia plena, como suele ser nuestro hábito en la organización de Izquierda Unida. Así que mucha tranquilidad, incluso para todos esos que están lanzando pues mensajes al aire. Tal vez es que hay pocas noticias en este momento que lanzar. Vamos, que no me ha contestado. Gracias, señor Lara, por haber estado con nosotros. No, te he contestado y te he dicho que el debate, te he dicho que el debate lo abre la organización cuando llega su momento y, por tanto, primero tendremos que tener un programa de gobierno y después tendremos que poner los candidatos o candidatas, porque no podemos poner los carros por delante de los bueyes. Gracias, señor Lara. Hasta luego. Hasta luego, un saludo. Pablo, me interesa tu opinión sobre las noticias económicas que